Hola Buscaglorias, bienvenido una vez más a otro video de tu canal de Warhammer Underworlds. Soy Acero y hoy te traigo otra entrevista de Buscando Gloria con... Hoy nos acompaña nuestro capitán de México, Luink. Y ya sabes, para ayudarnos muchísimo a seguir creando tu contenido, solo tienes que darle al like, suscribirte y compartir con tu comunidad. Y así haremos crecer juntos a nuestra gran familia Warhammera. Sin más, vamos con ello. Hoy tenemos como un día más, otra entrevista más en Buscando Gloria y hoy nos acompaña nuestro queridísimo compañero Luink. ¿Qué tal, señor? Hola a todos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Todo bien, feliz por estar aquí. Qué bueno, qué bueno. Gracias por la invitación. Para nada, no, aquí un placer. La verdad es que ya conoceremos ahora a fondo a nuestro queridísimo Luink, pero así de primeras hay que decir que es un jugadorazo de aquí de México, de la comunidad de México. Claro, de la comunidad de México y más en concretamente de, bueno, el estado es Guadalajara, pero ahora nos contará un poquito más a fondo desde dónde juega, de dónde es y un poquito más. Lo conoceremos y rascando ahí vamos a sacarle toda esa info a nuestro querido Luink. Entonces, Luink, porfa, coméntanos un poquito quién eres, de dónde vienes, a quién votas. ¿Por qué moto? Así es. Adelante. Que te vendiste el Partido Verde. Nah. Ok, soy Luis Rivera, me llamo Luis, la comunidad. Usualmente todos me van a conocer como Luink. Soy originario de Tepatitlán, en Jalisco, pero físicamente juego en Guadalajara cuando se puede. Aquí en Tepatitlán la comunidad aún es muy chica, pero pues sí, ahí estamos intentando jugar y haciendo lo posible para desarrollarnos en este juego. Claro que sí, claro que sí. Pues Link, cuéntanos un poquito, a ver, ¿desde hace cuánto juegas a Underworlds? ¿Desde hace cuándo que lo conoces? Pues vaya, el Underworlds lo conozco más o menos desde la season de Beastgrave, yo diría. ¿Sí? ¿Desde Beastgrave? Fue cuando inició Beastgrave. Ajá. Cuando inició. Ojito, ¿eh? Un ratito ya. Sí. Justo cuando inició, yo comencé a jugar, pues, vi las demás bandas que habían. Y me gustaron los Stormside. Algunos sabrán. Y pues esa fue mi banda de inicio. Compré el paquete de inicio de ¿cómo era? Nightbound, junto con un amigo. Y ya le pasa, él se quedó con la Reina Zarza y yo me quedé con los Stormside. Pues, me enamoré del juego, vaya. Okay. Yo ya jugaba juegos de cartas, ya tenía experiencia con Yu-Gi-Oh, con Magic. Y pues también ya era yo competitivo en el ajedrez. Entonces otro. Como la... Ok, acuérdate que Alejo. Nuestro queridísimo Alejo también era un fanático del ajedrez. Sí, lo estaba escuchando y yo también dije, vaya. Mira, interesante. Más o menos igual. Sí. Así que era como la combinación perfecta de miniaturas y cartas, y como yo soy fan de las dos cosas, pues vaya que me encantó. Qué bueno, pues genial. Y digamos, así ya nos estás contando un poco por encima qué es lo que te atrajo del Underworlds, ¿no? Pero, ¿qué es lo que realmente te enganchó así desde un principio? Pues por supuesto la jugabilidad, o sea, la estrategia. Yo soy muy fan de la estrategia y de las miniaturas también. Verás, yo había comenzado también, antes ya jugaba juegos de rol, Calabozos y Dragones, Pathfinder. Por supuesto en mi ciudad pues no había Master, entonces yo soy el Master acá. Yo tuve que aprender a jugar, en ese momento no tenía miniaturas, empecé a conseguir, me empezaron a fascinar obviamente. Y pues más o menos de ahí parte mi gusto
por las miniaturas. Entonces, no sé, la combinación de todos esos factores. Me gustan las miniaturas, me empezó a gustar pintar también, me gusta la narrativa, me gusta el ajedrez, me gustan las cartas. O sea, es como un juego en el que tenía que caer sí o sí. Ok. Pues, permíteme, vamos a saludar aquí a nuestro querido Silver. ¿Qué tal, Silver? Gracias por pasarte por el stream. Aquí... Silver, gusto que estés por aquí. Buena partida nos echamos el otro día. Uy, ya vamos a hablar luego de eso. Está bien. Pero te quería preguntar entonces, Link, el mundo de Warhammer, ¿desde hace cuánto lo conoces? El mundo de Warhammer lo conocí gracias igual a Calabozos y Dragones, porque jugaba en una tienda y un camarada me dijo que había otro amigo que tenía muchas miniaturas y que quería pues como usarlas y así, etcétera. Y es cuando conozco aquí en Tepa a Albert, que le mando un saludo también. Y él me menciona que pues tiene estos starters. El starter de Age of Sigmar era el primero, de hecho. Cuando recién pasó del Fantasy al Age of Sigmar. Pero pues ya habían pasado varios años de eso. Él me dijo que los pintó y pues obviamente no había nadie con quien jugar en ese momento. Me comentó. Dije, pues va, lo probamos. Pues me gustó igual. Yo soy alguien que le entro a todo así en cuestiones de juegos. Siempre he probado todo. Lo bueno es que mi hobby son los juegos de mesa, ¿no? Porque imagínate, si fuera drogadicto, lo todo. Sí, yo creo que es un problema que tenemos todos, ¿no? Es un problema que tenemos todos. Hostia, exactamente. Si el vicio fuese otro, cuidado, ¿no? Cuidado porque la verdad que... Cuidadito. Somos bien clavados. No, pero mi único vicio ahorita es el Underworlds y las peleas de gallos. El plástico. Y no es cierto. Las mamás solteras, ¿verdad? Ahorita. No. Cuidado que el Link está ahí al ojo. Ten cuidado. Dice, perdona que me río. Por si conocen alguna, me gustan los niños. Así buscando sexy mamis. ¿Cómo se dice? Bueno. Pues mira. Volviendo al tema. Sí, volviendo al tema que se nos está. Que fíjate, perdón que te iba a cortar, es que me estaba riendo porque el pinche Silver, no sé si estás viendo el chat. No, ¿qué ha dicho? Dice, ese peladito sexy, no, la verdad es que me pegó una buena pelada ayer en casa. Y dice, es el Toretto de Underworlds. Pinche Silver. Solo me faltan como 90 kilos de músculo, pero... Pues ahí le andamos. Pues sí, Luink, entonces, pues mira, entonces ya llevas un ratillo. También yo tengo que decir que yo soy un enamorado también de los juegos de mesa, de los juegos de rol. Desde pequeño le he dado brutalísimamente duro al rol. Y también tengo allá en España mis ejércitos de fantasy de 40.000. Yo creo que me están esperando ya en breve. Pero sí, entonces hay que reconocer que también somos antiguos amantes, ¿no? del mundo de Warhammer. Muy bien, y estábamos hablando un poquito así por encima qué es lo que te enganchó, ¿no? Que era eso, la jugabilidad de lo que hacías, ¿no? Ese toque de factores que son cosas que a mí me atraen bastante. Por ejemplo, por poner un ejemplo, Alejo el otro día nos comentó que lo que más le enganchó fue el sistema de turnos. No sé tú si es también a lo que te refieres, ¿no? Con lo de la jugabilidad, o a qué te refieres. Pues mira, es que bueno, cuando juegas muchas cosas y luego juegas algo como tan diferente, pero que a la vez te da como una sensación de cosas que tú ya conoces, te atrapa. Yo pienso que me atraparon varias cosas. Yo pienso que mencionar solo una es complicado. El sistema de turnos, la fase de poder, me encanta eso de que juego una carta, tú reaccionas. Y aún así, o sea, pasan muchas cosas. O sea, aparte de mi juego, es el juego de la mente de, ya sabes, hacer creer a tu oponente que tienes algo cuando no tienes nada. Entonces lo pones a pensar 1000 cosas y él está muy distraído en eso. Y tú juegas más a gusto. O sea, creo que son muchos factores realmente. Sí, claro. Complicado mencionarte solo uno. Sí, o sea, es tan complejo, ¿no? El juego que al final separarlo y decir, no, esto es lo que me gusta, está muy, muy complicado, la verdad. Sí, a veces crees que te gustan 1000 cosas y luego tu oponente te saca críticos 3 veces y ya no me gusta. A la Berks. Avienta la mesa. Sí, por ejemplo, ahí está el Silver, pues ya sabemos todo el mundo su fanático, hacks, sí, el hacks de la comunidad. Hacks, Cuidadito, no jueguen con Silver. O sea, ¿no fue solo a mí? No, te digo, tiene
Yo creo que tiene ahí un altar a Zench, o no sé qué tendrá. Pero algo sí, trae ese hombre. Algo trae ese hombre, sí, la verdad. A la Virgen de Guadalupe. Algo ahí, cuidadito. Pues muy bien, Luis. Pues sí, lo que dices, al final es un juego tan complejo que es muy difícil diseccionarlo, decir, no, es que me gusta esta parte en concreto. Pero yo creo que en realidad lo que tú dices, a lo que te refieres, es lo que realmente nos engancha a todos, ¿no? Que es esa táctica que te puedes tomar tu tiempo, ¿no? En planificar y anticiparte a cosas. Sí, es así, es perfecto. Sí, sin duda alguna, la estrategia. Claro que sí. Pues no sé, Luink, ¿qué te parece si nos cuentas un poquito de estos últimos éxitos? Que ya sé que sé de primera mano que tienes ahí éxitos recientes, pero también cuéntanos un poquito, pues, qué más, ¿no? ¿Qué más cosas haces por la comunidad? Pues, ¿qué más torneos has estado? ¿Qué le aportas tú, ¿no? A la comunidad? Pues mira, ahorita de mis éxitos personales, si yo mencionara como el más relevante de los primeros, no es de Underworlds, es de Warcraft. Porque, nada más para comentar esto, yo siempre estuve acá en mi ciudad jugando con Albert, y esa vez que hubo un torneo de Warcraft en Guadalajara fue cuando fuimos así a secas sin conocer a nadie. Y esa fue mi unión con la comunidad. No manches, no está todo encerrado en nomás los que nosotros podemos jugar aquí en físico. Sí, no somos 4 locos. Exacto, ¿no? Efectivamente, o sea, no somos los únicos 3 raros. Chingón. O sea, sí, a lo mejor sí caminamos chaco y nos vestimos mal, pero al menos... Pero nos entendemos, ¿no? Así, esa vez que fui, déjate enseño, de hecho la tengo aquí a la mano. Esta vez me gané la medallita de oro. ¿Ojo? Que si no se ve, de Warcraft. La máquina está bien chula, ¿no? Sí, y yo pienso que es mi logro más significativo porque no solo fue el torneo, sino fue conocer a la comunidad, conocer a todas las personas y saber y darte cuenta de que puedes moverte y a donde vayas es posible que haya gente que se lleve bien contigo porque comparten el hobby. Así es. Y porque lo disfrutan mucho. Sí. Otros éxitos personales, hace poco pues se dio el Intercity Fest. Y cabe mencionar que pues yo ya no jugaba Underworlds, ya tenía 2 años, un año que no jugaba más o menos por lo mismo de la pandemia. Es que pues la verdad yo ni conocía de jugar en línea en esos tiempos. Okay. Y tampoco sabía de formatos, a lo mejor porque cuando yo entré apenas estaba el cambio de que empezó el Championship, no estoy seguro. Porque ya ves que solo existían 2, Shadowspire y Nightfall, entonces me imagino que todavía no existía el formato Championship, o no sé cómo se... Pues fíjate que es que yo soy súper nuevo, en realidad soy súper nuevo en la comunidad. Y también, o sea, eso me queda muy lejos. Lo siento, no te puedo aclarar esa duda, perdona. Vale. A ver si alguien por ahí en el chat... Por favor, todos esos viewers que estamos ahí, que por cierto, vamos a hacer luego un análisis y vamos ahí, tenemos varios ahí viewers, así que si ustedes saben, ¿cuándo se instauró el formato Championship en Underworlds? Ahí lanzamos la pregunta. Al primero que diga le vamos a mandar una pieza en persona 3D a su casa. Así es, y un besito entre la entrenada. Caray. Caray, a diablos. Que sean 2. Pues sí. Vale, ya entrando al Intercity, pues me tuve que adecuar a todo eso del formato Championship y etcétera. Ahí me ayudó muchísimo un compañero de aquí de Tepa también, Roy, que le mando saludos. Roy, ojalá y puedas ver famosísimo video. Roy. Exacto, que pues me prestó cartas porque la verdad, o sea, para jugar ya todos acá tenían parte del set de Dire Chasm y de Beastgrave y pues yo no tenía nada. Tenía los ripas, sí. Ojo los ripas del Vic. Y de hecho pues me fui ahí con los ripas y el torneo estuvo bastante bien. Fue pues mi primera victoria de un torneo en Underworlds, nunca había jugado de hecho un torneo. A partir de ahí como 2-3 semanas después, ya ves que hicieron el FAR y todo eso, FAC. Sí, los FARs. FAR. Entonces traía un deck ya de ripas un poco... ya más testeado, más testeado que el del Nations. Ahorita platicamos más de eso. Tenía un deck ya pulidito y pues también pude ganar con ripas otra vez el siguiente torneo que hubo en Guadalajara. Ojito. Y después de eso, hace 2 semanas... 3 hicieron otro torneo, solo que era ya un torneo muy
decirlo? Bueno, yo quería jugar otra cosa. Entonces jugué la Time. Ok. Soul Ray. Qué cuidadito también. Se ve que ya todos lo odian, de verdad. Nuestro queridísimo cangrejillo. Sí, antes era como de, Cangregod y wow, qué bonita banda y bla, bla, bla. Y hasta ahí. Sí. Metes 10 venenos y se retiran, Y se vienen putadísimos, sí. Ya he dejado a gente en silla de ruedas después de... y este domingo, bueno, la primera vez que los jugué, gané el torneo también. Me fue súper bien, a pesar de que fue la primera vez que los usaba en físico. Me fue bastante bonito. Sin embargo, tenía muchas cosas que no me funcionaban y el día de ayer hubo otro torneo en Guadalajara. Llevé el deck, ahora sí, yo pienso que ya pulidísimo, entonces me fue muy, muy bien, demasiado. Nadie, casi no hubo, o sea, inseguridad, todo el tiempo estuve puntuando. Sencillo, y ¿no? Salió un torneo rodado, sí. ¿No? Como dicen. No tanto, hubo un momento que jugué contra unos Kainan. En su primera activación me mataron al cangrejo. En su segunda activación me mataron a Furian. En la tercera me mataron al líder. De la primera ronda, te estoy hablando. No mames, sí. Yo dije, ¿qué voy a hacer con...? Tenía nada más al pelón de Brazers y al pescado. A Tamael y pues al pescadito. No manches. Y iba contra un Kainan y contra... él tenía toda la banda. No, pues sí, entonces no me preguntas cómo gané, pero hacks. Wow. Los hacks del... No, pues sí. Ojito. Los hacks del Silver. No, pues vaya. Pues sí, como ya ven, la gente que le está escuchando, Link, aparte que lleva tiempo jugando, sí le metió un parón, pero ojito con cómo está arrancando de nuevo, ¿no? Y permíteme, vamos a checar aquí el chat, porque Silver ya nos ha confirmado que él cree que el formato Championship se dio en el paso a Bisgrave. Gracias, Silver. Ahí te vamos a mandar tu beso en la entrenalga. Espéranos sentados, que tenemos que ir nadando. No nos da para más. También se pasó por aquí nuestro queridísimo Aldo. Aldo, un abracísimo aquí a nuestro queridísimo compañero Aldo de la comunidad de San Cris, de los Undercooks. Y también tenemos a Man of the Shadows, el que nos dicen que saluditos desde Tepa y ánimo Link. Ahí lo tienes. Esto debe ser mi camarada Alex. Seguramente. Alex, como siempre. Genial, Alex. Bienvenido. Dice Silver que quiere... Espero que sí sea, porque si no... Oye, si no, pues también. Un abracísimo, gracias, Man of Shadows. Aquí estamos, para ti. Y Silver dice que quiere uno en cada nalga, así que... pues va a tener que ser uno de cada uno, lo siento. Yo los vengo caros. Bueno, y vamos al tema. Dice que sí que es Alex. Pues gracias, Alex, por pasarte por el stream. Aquí estamos con Tyner. Y eso, vamos a irnos un poquito centrando en el meollo de la cuestión, en la chicha de la entrevista, que es el Nations Cup, ¿vale? Obviamente, tenemos aquí al Link, no solo como jugador, sino como capitán del equipo 2 de México. Ojito, ¿vale? Entonces, Link, yo creo que te voy a dar así ya el pistoletazo de salida y cuéntanos pues un poquito por encima, y explaya de todo lo que quieras, de cómo te enteraste del torneo, pues qué sensaciones tienes dentro del propio torneo, cómo lo organizas un poquito, el tema del ser capitán, y qué sensaciones, ¿no? O sea, cuéntanos un poquito para todo el mundo que no sepa, incluso para la gente que no sepa qué es el Nations Cup, y para la gente que sí conoce el Nations Cup, cuéntanos un poquito a ver cómo lo ves tú y cómo te sientes. Pues bueno, primero que nada me enteré debido al grupo de Warhammer Online que tenemos en México. Si cualquier individuo no está, debería, porque ahí te enteras de cosas, te ayudan con el ruling, te ayudan con cualquier cosa que tengas en duda. Y para cuando yo me enteré ya estaba formado el primer equipo. Entonces empezaron a comentar qué tal, pues se motivan a armar un segundo equipo y había movimiento, había gente. Yo comenté también, dije, bueno, es en línea, para ese momento nunca había jugado en línea.
Pero pues la gente se estaba motivando y dije, va, pues nos aventamos. Arre. Y así rápidamente ese mismo día formamos el segundo equipo y pues nos ayudó Mario, que está en el equipo 1, nos ayudó a organizarnos y a ver, también a ver nuestros decks y todo eso. Y que desde aquí, perdón que te corte, Luis, pero también tenemos a Mario, que es el otro capitán, el otro capitán del equipo número 1. Y obviamente, pues un saludísimo y un abracísimo para nuestro otro capi. Y vamos a saludar también a nuestro queridísimo Pablete Wargames. Gracias por pasarte por el stream. Bienvenido. Está por aquí. Bienvenido, Pablo. Un gusto que estés aquí. Qué bueno. Perdón, Luis, bueno, sigue. Continúa, perdona. Claro. Sí. La verdad no fue que dijera, no, pues el Ring ya le tenemos confianza o así, hay que ponerlo de capitán. Más bien preguntaron, ¿quién tiene como tiempo libre para ser capitán? O sea, para más o menos ayudar con las partidas y a checar decks, ver con los jugadores y todo eso. Yo dije, pues yo, pues de todas formas me gusta analizar un poquito los decks y me gusta estar al tanto con el equipo, así que pues yo dije que si nadie más quería, pues yo me presentaba como capitán. Vale. Y la gente estuvo de acuerdo, entonces ahí le dimos para adelante. Yo todavía no tenía ni el Tabletop Simulator, ni tenía tampoco el Vassal. Me compré primero el Tabletop porque viendo videos y viendo cosillas, o sea, era lo que era como más fiable gráficamente hablando, o sea, representaba mejor el juego en mi opinión, y pues una vez jugando ambos me di cuenta que tenía toda la razón. Sí, es lo más cercano, ¿no? O sea, eso para todo el mundo, es como lo más, más parecido a la partida. Y el Vassal, o sea, los dos tienen sus puntos buenos, ¿eh? El Vassal, lo bueno es que hay una comunidad muy grande de Vassal, de verdad. El hecho de que sea gratuito, que le recomiendo a cualquier persona que tenga una computadora, sea 1985 para arriba, pueden jugar Vassal. Sí. Y ayuda bastante a pulir los decks, a pulir tu modo de juego, así que recomendadísimo. Sí, una manera de entrenar. Yo, personalmente, y permíteme que también meta un poco la cuchara, personalmente, cuando empecé a jugar en línea fue cuando explotó mi calidad de juego. O sea, no es que diga yo, es que soy aquí un máquina, no. Pero yo sí noté decir, es que yo tengo a mis Magore, mi deck y ya, y me salen las tiradas ya. No, y cuando agarras, empiezas a instalar Vassal, ves todas las posibilidades, empiezas a probar bandas, empiezas a probar cartas, quitas, pones, juegas contra diferentes gentes, juegas contra diferentes tácticas, y la verdad es que tu calidad como jugador aumenta increíblemente, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Demostradísimo, ¿no? Sí, ¿verdad? Es la verdad. Aunque tú solo juegues un solo deck, digamos, o un solo mazo, una sola banda, lo que empiezas a hacer es jugar con muchas otras bandas y empiezas a hallarles el rollo. Les dices, mira, era más importante matarle al líder, era más importante bloquearle los objetivos que cumplirlos yo, etcétera, etcétera. O sea, agarras experiencia por todos lados, así que cualquier persona que quiera mejorar, le recomiendo muchísimo jugar por internet. Y encima gratis, porque es eso, que al final tenemos unas opciones gratis y al día. O sea, hay gente tan junkie que sacan una banda y al siguiente día ya tenemos las cartas en formato digital. Está increíble. Efectivamente, qué viciosos que son. Total. Y perdona. Pero se los agradecemos, Sí, pero estamos totalmente. Gracias. Totalmente, gracias, dealers. dealers. Tu cuenta, ahorita les depositamos para un Red Bull. Gracias, dealers. Perdona que te corte el link, continúa. Vale. Y pues nada, una vez formando los equipos, fue que cada quien, te voy a ser sincero, importante para mí y para el equipo creo que era que nos gustara jugar, gustara jugar el torneo independientemente de ganar o perder. Claro. Entonces sí, como nos teníamos que basar en dos bandas por temporada, les pedí a cada jugador sus bandas y ya empezamos como a ver qué era lo mejor para el torneo, pero a la vez para el jugador, o sea, que cada quien jugara algo que le guste jugar y que sepa jugar, y que disfrute jugar, porque si no, no tendría sentido esto. Así que eso fue lo primero. Sí. Y pues cada quien se organizó más o menos, vimos todas las cartas, dimos consejos a todos. La verdad es que esperábamos cierto tipo de juego, no esperábamos en ese momento.
el agro estaba como a tope y nosotros teníamos como bueno, vamos a acomodarnos más o menos a esto de que esperábamos mucho agro, pero la verdad es que nos ha tocado contra muchísimo control de objetivos. Sí, ahí es verdad. Pero ha sido toda una experiencia, desde organizar las partidas con los jugadores, contactar al otro capitán, aventarnos los matches completos en inglés y prepararte y estudiar tu juego y tus posibilidades contra el oponente que te toca. Sí. Es toda una experiencia. Sí, ahí vamos. Y es algo que... Sí, permíteme, voy a cortarte un poco porque vamos a ir como también analizando y explicando un poquito, quizás que hay gente que no sabe cómo se organiza todo esto, ¿no? Cómo es el sistema de juego. Y desde aquí vamos a responder a Pablete, que está preguntando que cómo va el partido entre España y México. Paso palabra. Quita. Fuera. No, estamos fatal. Creo que vamos ya 6-0. Estamos perdiendo 6-0. Esta jornada ha sido muy mala. Muy mala. Para México 1. Pero bueno, ahí se nos va a llevar la victoria de España 2, así que perfecto. Uno por otro. No hay problema. Y eso, y como te iba diciendo, Link, vamos a analizar un poquito y vamos a explicar un poquito más a fondo. Vamos a explicar cómo es esto, ¿no? Por ejemplo, tú como capitán, cuando te dan el pairing, ya sabes el equipo contra quien juegas, ¿no? Pero ¿qué información te llega ahí? Cuéntanos. Vale, pues la información que tenemos del otro equipo son los nombres de cada jugador y sus barajas. Que tienen decks. Exacto, sus decks. Y pues también tenemos su ranking, su leaderboard individual. Entonces sabemos más o menos cómo les ha ido ya en otras partidas. Y sabemos pues qué tal va todo su equipo en el torneo. Aunque usualmente ahí va. Empieza la ronda, te toca contra alguien. Obviamente la primera ronda te podía tocar contra cualquier equipo del mundo. Nuestra primera ronda fue contra Escocia. Ojito. Ojito que en Escocia se inventó el capitalismo. Tomen nota, aquí aprenden de todo, muchachos. Pero sí, el punto acá es que al principio te podía tocar contra cualquier equipo del mundo, ¿vale? A partir de ahí te iba a tocar contra un equipo que tuviera tus mismos puntos o el que estuviera más parejo a ti. Más o menos, ¿no? Sí, un suizo. Sí. Una vez ahí, en cuanto te toca contra un equipo de cualquier lado, yo como capitán tengo que contactar al otro capitán o viceversa, que él me contacte. El punto es estar en contacto ambos y ponernos de acuerdo para hacer los emparejamientos. Eso es. ¿Cómo se hacen? Cabe mencionar que somos 8 personas por equipo de ambos lados y por lo tanto tenemos que acomodarle a un oponente a cada, pues un aliado a cada jugador oponente, y se hace de una manera que sea, ¿cómo decirlo? Oculta de cierta manera. Tú tienes, acá lo llamamos un poco anticuadamente espadas y escudos, y te refieres a que tienes como... Pones una banda abierta, bueno, al principio cerrada, pones una carta boca abajo de la banda, tu oponente también, que puede ser cualquier banda. Entonces ya ambos voltean su tarjeta y cada quien va a ver lo que es. Por ejemplo, digamos que yo puse Ripas y mi oponente puso Morgok. A partir de ahí yo le voy a elegir 2 bandas boca abajo para ponerlas en contra de su Morgok. Pero el Morgok, a final de cuentas, es el que va a decidir contra quién quiere pelear. Entonces se hace esa dinámica, me parece que 3 veces. Y el punto es que tú tienes como ciertas bandas que tú las ves más flexibles, que dices, ok, ya esta, de 2 que le pongas, puedo elegir una y seguro me va a ir súper bien. Y así. Sí, perdona que te corte. Ahí, por ejemplo, para que nos des una demostración o una explicación práctica, digamos, el equipo de México 2, ¿cómo lo tienes dividido tú? O sea, porque explícanos también qué es una espada, qué es un escudo. Muy bien, nosotros nos preparamos de esta manera, por lo mismo que comentaba antes, que sentíamos que posiblemente iba a haber mucho agro. Hicimos, por ejemplo, decks que fueran como más defensivos, decks a control, decks que tal cual, o bandas que le hicieran counter a un agro.
Entonces, en este caso explícito que estoy mencionando, que me ponen un Morgok, pondríamos 2 bandas que nosotros estimábamos jugarlas de forma defensiva, puntuar pasivo, etcétera, etcétera, que los gambitos y los upgrades estuvieran destinados a contrarrestar bandas agro. Entonces, en este caso podríamos poner el Dryad Pagant, ¿cómo se llama? La función. La función pavorosa, es que el nombre en español está chafísimo. Es lo que hay, la verdad es que lo de las traducciones... Bueno, no vamos a entrar en el tema de traducciones porque si no, estamos aquí esta mañana. Porque entramos al Pingües Beneficios. Ay, Qué ganas de quemar esa carta. Al Patricio. El Lanzas. El Maldiciones, no manches. Mejor ni tocamos ese tema que... Al Micolmilluda, dice Pablete. Ojito, a mí me gusta, al Micolmilluda. Al principio me chirrineaba, vamos, que no mames, pero... Y oye, por haciendo hay un saludito a nuestro querido Roy, que ya está por aquí. Un saludito, Roy. Eso, Roy, bienvenido. No lo estás escuchando, Link, pero ahora estamos escuchando, gracias a Aldo, la flauta del Titanic. No sé por qué, que nos explique el pobre Aldo. Por las traducciones, supongo. Bueno. Vaya. Pues sí, perdona, vamos a centrarnos porque sí, la verdad es que se nos está yendo la pelota. Bueno. Vale, en este caso te digo, jugaríamos la función pavorosa o jugaríamos a los Tundrik de Nestarif. Ojito, que es un pro. Es un pro. Sí, la verdad, que la cosa es que sus objetivos, sus gambitos, sus upgrades y el modo de juego que está empleando en la banda están destinados a algo defensivo o algo tal cual a contrarrestar el agro. Entonces... ese fue nuestro modo y también es la forma en yo como capitán me organizo tanto con mis jugadores como con los contrarios. O sea, primero con mis jugadores es... A todos les pregunto contra qué bandas quieren jugar o tienen como mayor probabilidad, porque ya sabes que no te van a tocar los match que quieres. Claro. Te van a tocar a lo mejor de los 8 match que van a jugar, tú a lo mejor lo más probable es que 4 o con suerte 5 sean a tu beneficio. Y igual 4 o 5 a beneficio de tu oponente. Sí, entonces, más o menos como capitán, nuestra estrategia era ver esa. ¿Qué bandas de nosotros son las que van contra agro? ¿Qué bandas de nosotros les va mejor contra hordas? ¿Qué bandas de nosotros son más flexibles? O a quién de nuestro equipo queremos sacrificar de plano. Ahí tenemos al Solache, que yo digo, ¿sabes qué? Te voy a dejar ahí en la basura en todas las partidas y así te vas a hacer hombre. Y vaya que lo logró, lo logró. Mira, así de tanto dejarlo ahí en la basura, de sacrificarse para el equipo, se hizo hombre, tal cual. Una pregunta, Solache, ¿qué banda lleva? No tenía barba ayer. Él es el que lleva el Dryad Pagant, como se mencione. Sí, la función pavorosa. Exacto, que aunque es una banda que se puede jugar muy flexible, la verdad es que lo dejamos como un poquito muy a la defensiva y aún así lo dejo contra lo que sea, que le vaya mal a Solache, la verdad. Perfecto. Pero ha mejorado mucho por eso, Sí, o sea, hay que decir que en cuanto mayor paliza, como decía Silver, que le acaban de pegar una paliza del Tommy, cuanta mayor sea la paliza, más se va a aprender. Lo bueno también que tiene este juego. O aprendes o botas la mesa o algo hace. Hay que tener aquí como en formato digital, no sé si viste el intro, que es como un peluche enorme, que la gente le pega puñetazos. Pues así, hay que tener uno de esos ahí en la mesa. Y no, de esos muñequitos que los aprietas y se les salen los ojos y tú estás así. Sí, lo sé. A veces sí hace falta, Sí, esa sensación creo que la conocemos todos. Muy bien. Pues entonces, para eso también quiero aclarar y quiero añadir que el capitán y todos los jugadores del equipo conocen todos los decks del equipo contrario. Por lo tanto, tú como jugador también tienes una responsabilidad de mirarte los decks y ver contra qué puedes ir mejor o contra qué te puede llevar un pairing, un emparejamiento más fácil. Ahí pues también hay que ayudar a nuestros queridísimos capis en su trabajo. Desde aquí, una disculpa, Mario, perdón.
Eso yo no lo hago. No eres el único irresponsable aquí, O sea, de mi equipo les pregunto a todos a veces, oigan, les pongo siempre todas las bandas, les paso el link directo para que no tengan que meterse al Keeper. Y ya les digo, pues por favor analicen, es que pues bueno, analizar 8 bandas de oponentes es complicado a veces, y por lo mismo de que muchos no podían ser capitán por el tiempo o por la responsabilidad. Pasa lo mismo acá. No todos nuestros jugadores a veces tienen la oportunidad de estar revisando o analizar concretamente todas las barajas de todos los oponentes. Así que eso se queda como en manos del capitán. Es algo que ya tú tienes que ver, que dices, ok, a lo mejor no tuvo tiempo de ver contra qué le va mejor o peor, pero tú sí viste todas las bandas de los oponentes y tú conoces las de tu equipo, entonces tú se los acoplas. Está. Y también es una chamba, claro, es una chamba importante para ser el capi, ¿no? Y eso hay que reconoceroslo, ¿no? Que al final es una parte importantísima para intentar conseguir victorias. Y es quizás yo creo que de lo más interesante, ¿no? A la hora de plantear un torneo, ¿no? Porque, por ejemplo, no es un torneo a cartas cubiertas, ¿no? Que no sepas contra quién, o un best of one, ¿no? Entonces, este apartado de los pairings, ¿no? Y ese trabajo que tienen que hacer los capitanes, creo que es importantísimo, ¿no? Para este torneo. Es gran parte de lo que lleva a la victoria a un equipo, desde el emparejamiento hasta el análisis que hace tu equipo y tú como capitán es muy, muy importante. Sí, la verdad es que sí, hay que reconocer ahí que la chamba y el trabajo que están haciendo los capitanes es algo que quizás no se ve reflejado, pero desde aquí pues una enhorabuena y gracias al trabajo de todos nuestros capitanes. Desde aquí vamos a saludar a todos los capitanes. Volomir, por parte del equipo de España 2, Pablete, gracias por estar ahí. Pablete, y gracias, el capitán del equipo número 1 de España. Luink, obviamente, el capitán del equipo 2 de México. Y Mariette de Warsmith, del equipo de México 1. Por aquí les mandamos un fuertísimo abrazo y muchísimas gracias por su chamba. Sí, Mario, nos tenemos que echar unas caguamas ahí cuando nos veamos. Obvio. Y hablar mal de nuestro equipo. Digo bien. Siempre echar mierda, Los cabrones, no miran los decks, qué pedo con ellos. Sí. Pues no pueden hacer nada bien. Yo les pongo un pairing bueno y estos solo pierden los cabrones. Sí. Yo me parto el lomo por ustedes. Les di educación. Sí, la verdad es que sí. Y muy bien, y pues cuéntanos también un poquito entonces, no sé si alguien del chat tiene alguna duda, quiere preguntar cualquier cosilla un poco con respecto a esto de la organización, ¿no? También, perdona, igual para la gente que no sabe muy bien cómo va el torneo, cuéntanos, Link, ¿qué tiempo maneja el capitán para poder hacer los pairings y qué tiempo manejan los jugadores para sus encuentros? Pues mira, es más o menos un aproximado de... Bueno, deja busco aquí así, porque que te diga exactamente, no lo tengo hacia la mano. Es un aproximado de 10 días para los juegos. Que si los capitanes se la arman y en el primer día pues ya tienes 9 días, ¿no? Para poder echar de tus partidas, pero si igual los capitanes se les lía la cosa, pues igual tienes menos de una semanita, ¿no? Por supuesto, Pablete. Sí, Pablete, perdón, que Pablo también está aquí. Por supuesto, Pablo. Tú interviene, también eres parte de la entrevista. Todos los del chat son parte de la entrevista, así que... Sálvame, que ya no sé qué decir. No te preocupes. No, al final yo tampoco lo sé, ¿eh? O sea, yo tampoco sé el tiempo exacto por cada ronda. Pero sí, yo creo que eran 10 días. Yo creía que eran 10 días. Son alrededor de 8 o máximo 9 días. Vale, mira, tenemos por aquí la respuesta de Pablete. Dice, máximo 48 horas para hacer pairings. Máximo 48 horas para quedar con tu rival después de los pairings. ¡Guau! Creo que nadie lo sigue. Sí, creo que esa regla nos la estamos brincando todos. Todos. Y dice, y tiempo para jugar viene en calendario. Son 11 días para cada jornada. Gracias, Pablete. Muchas gracias. Totalmente. Va, perfecto. Muchas gracias por la info, Pablo. Pues mira, para ya saber entonces. Sí, dime, Luis, perdona. La primera ronda fueron 9 días.
la segunda ronda también, la tercera ronda fueron 8 días. Y esta tercera ronda tiene un montón de días. 9 del 8. Sí, pero máximo hasta ahora han sido 9 días para jugar las rondas. Ya sabemos que es un torneo organizado por alemanes, así que ya saben ustedes cómo proceden los alemanes, un cuadricuadillos. Así que todo lo tienen bien organizado, la verdad es que la organización está funcionando perfectamente. Y obviamente pues estamos también el resto de jugadores que al final pues se nos complica a veces los emparejamientos. Pero hay oportunidad, ¿eh? He sabido que como al día siguiente o faltando o poquito después de tener que entregar todos los resultados, se han librado partidas. De parte de México no, pero de otros equipos sí. Sí. A mí, personalmente, y desde aquí una disculpa también a todo el equipo mío y al equipo de España 2, porque el partido que me toca a mí lo vamos a echar mañana a la mañana. Así que imagínate. Una disculpa. Apenas. Sí. No. Está bien, o sea... Estamos dentro de tiempo. Estamos dentro de tiempo, así que... Todavía un par de días. Así es. Pero bueno, al final siempre pecamos de lo mismo, ¿no? Que dejamos todo para el final. Pero es el problema que tenemos todos. Pues muy bien. Eso con respecto un poquito al tema organizativo. No sé si alguien del chat te quiera preguntar algo más o tiene alguna duda. Si no, pues también vamos a analizar y vamos a ver que nos expliques un poquito cómo han ido estas jornadas y cómo lo has vivido tú, aparte de como capitán, como jugador, ¿no? Mira, las jornadas han estado bastante bien. La cosa como jugador es que justo había salido el FAR cuando empezó esto del Nations, y la verdad es que mi baraja de ripas es un total asco. Es algo que yo lo veo ahorita. Mis Kainan dan asco también, o sea, son puro cáncer. Pero cosas así de que ahorita si juego ripas tengo 20 cartas diferentes, o sea, sí, la verdad los tengo súper mal armados. Sin embargo, como jugador me ha ido bien. No me ha ido tan mal. Hasta la ronda anterior creo que todavía estaba en lugar número 15 del Nations, que son como 112 o 120 jugadores. Así que en el récord individual estaba como en lugar 15. Cabe mencionar que en México hay lugares más altos, mucho más altos. Mario estaba por ahí en el top 10. Y Nestarif estaba como en primer lugar. Estuvo en primer lugar como 3 rondas seguidas. Sí, Nesta. Así que... Y Demi de España también está muy, muy arriba. Sí. Pero bueno, el que rompió los moldes fue nuestro querísimo Nesta, que lo estuvimos aquí la semana pasada en Buscando Gloria. Y sí, estuvo top 1 en 3 jornadas. O sea, fue y con los pinches enanos pistola. Y con Tondrick. Sí. O sea que, ojito, ¿eh? Perdona, dice por aquí Pablo que si el año que viene repetimos, por mi parte, por supuesto que sí. Y también a mí sí me gustaría. Sí, no, la verdad es que está bien chulo, y aprendes muchísimo, y la verdad que la comunidad, aunque sea en inglés, también es una chulada. Es increíble, la verdad, la comunidad que se está armando. Y dice Rogan que los españoles y los latinos siempre vamos con el reloj pegado al culo. Siempre. Oye, y esto igual nos lo puedes tú comentar, Luink. Nos pregunta Aldo, ¿quién es el más querido de la comunidad de Guadalajara? Más querido. Ojito. Híjole, yo creo que Brian Biokami debe ser el más apreciado por todos, en cuestión de que es alguien que siempre está al tanto de la comunidad. Incluso ayer que jugamos torneo, era como de que pues había mucha gente expectando. Brian jugando, y mucha gente expectando la partida de Brian. Y esperaban a que terminara la partida para que Brian les explicara del juego, incluso hubo gente que pues no sabía nada de Warhammer, ni de Underworlds, ni nada. Y Brian les dio como todo el tour completo ayer. Entonces se las avienta él siempre a estar apoyando a la comunidad. Muy buenísimo jugador. Las partidas más estrechas que he tenido, una final que me aventé contra él, que le gané por una sola gloria. Wow. Por una gloria. Chulísimo, sí. Dice por aquí que tú también eres amado. Pero sí, desde aquí, pues un abrazo a nuestro queridísimo Biokami, nuestro queridísimo Brian.
La verdad es que es una chamba la que está sacándose ahí en Guadalajara y creo que está uniendo mucho a la comunidad y está haciendo que crezca la familia ahí en Guadalajara. Que desde aquí, pues... Lo merece, ¿eh? O sea, Desde yo aquí... pienso que él se merece todo el puesto del más querido, más apreciable y más al tanto de la comunidad siempre. La verdad que sí, la verdad que sí. Un abrazo a nuestro queridísimo Biokami. Qué bueno. Pues sí, nos ibas comentando cómo iba un poquito también tu experiencia propia dentro del Nations. Pues por favor, continúa, Luis. Pues bueno, yo como capitán me acomodé puras partidas fáciles. Nah, no es cierto. Nah, la verdad es que yo me armé el deck así un poquito flexible, que dije, me toca contra lo que me toca, pues yo voy como a tipo meterme a su territorio y algo que yo pueda cumplir independientemente de lo que él esté jugando. Entonces, igual está bien mal armado mi deck, estoy decepcionado por completo de esa baraja, por suerte ya la pulí mucho. Ok. Pero como jugador, pues para mí ha estado bien por el hecho también de que el inglés, al menos en términos de juego, lo domino. Entonces no me ha costado tanto trabajo. Y aún así, en todas las partidas he intentado aprender un poquito del idioma contra los que nos está tocando, aunque sea para saludarlos en su idioma. Contra Francia, pues aprendí un poquito el saludo y la despedida, decirle gracias. Merci beaucoup. Cosillas simples. Eso lo quería haber escuchado. No mames. Qué bueno, Luis. Órale. Y un poquito de italiano también, porque nos tocó en la anterior ronda. Y pues en español. Quiero, la verdad, en inglés también fue sencillo. Quiero escucharte cuando te toque contra los checos. Está bueno. Oye, pues es un detallazo. Es un detallazo. Pues nada más es como mi experiencia personal, un poquito hacerlo sentir en casa, ¿no? Que están jugando contra. O sea, de todas formas todos compartimos el hobby, entonces no sé, siento que es más agradable la partida así. Sí. Yo ahí permíteme personalmente, perdona que te corte. Vale. La verdad es que la experiencia propia, yo no me considero para nada bueno en inglés, siempre he sido un manta en el inglés. Hacemos el intento. Y me cuesta muchísimo el inglés. Y tengo que reconocer que es que tenía miedo, y todo el mundo me decía, no te preocupes, es un juego que al final son términos que todo el mundo conocemos, son cartas que todo el mundo conocemos, es un proceder muy, muy, muy fácil, muy sencillo que todo el mundo conocemos. Y al final técnico del juego. Totalmente. Y hay un ambiente súper de camaradería. O sea, yo también hemos jugado y al final somos dos personas que igual no conocemos mucho el inglés, pero que hacemos todo lo posible por comprender y por ponerse en situación del otro. Entonces, entre que es un idioma, inglés obviamente, técnico del juego, mientras estás jugando cartas que conoces, la otra persona también, y términos que son fácilmente entendibles, la verdad es que es súper sencillo, súper sencillo hablar y echarte una partida con un ruso, ¿no? O con un francés o un italiano. Pero, ¿no? Bueno, espérate. Los rusos es más... Ojito. A todos les entiendo. Ojito, porque imagínate el año que viene que entren coreanos o chinos. Ojo, no mames, imagínate, eso sí que va a ser una auténtica locura. A mí me gusta el K-pop, así que... Pues sí, búscate tu coreanito. Y cada uno le tocó contra un BTS. Ojito. Pues, oye, con eso quiero decir que anímense y que no tengan miedo, ¿no? Porque la verdad es que el ambiente que se genera no solo en el torneo, sino en las propias partidas, es súper de camaradería, de compañerismo. O sea, da igual... Personalmente creo que da igual perder, ganar, que al final es que te vas con un buen sabor de boca. Es que no parece torneo, es como, por ejemplo, mi partida contra el francés fue como de que me decía el francés, oye, me equivoqué, ¿puedo regresar? Y adelante. Por supuesto. Y dos movimientos después yo le decía, oye, me equivoqué, ¿me regreso? Sí, pues dale. Y así estuvimos todo el rato, como si estuviéramos jugando fuera de un torneo, o sea, como que no nos importaba tanto ganar, sino más divertirnos, jugar, conocer gente y disfrutar el juego. Y es, vaya, qué increíble que un juego pueda unir hacia la gente, ¿eh? La verdad es que sí. Y como siempre digo, es que yo creo que la misma dinámica del propio juego genera una comunidad muy, muy sana, ¿no? Porque al final cualquier persona puede ganar, cualquier persona puede perder, si no te acompaña un poquito de suerte.
También hay que decir que a los jugadores experimentados y que lleven tiempo jugando, pues también lo va a tener mucho más fácil. Pero un día tonto lo tiene cualquiera. Una mala baraja, una mala posición de cartas lo tiene cualquiera. Tiradas que no tenga suerte un día, todo el mundo nos pasa, ¿no? Entonces... Tiradas con hacks, ¿eh? Ojito, guiño. Ayer que jugué contra Biokami en el torneo, hago mi primera activación, mi primera tirada y saco 3 críticos en una tirada de ataque. Fue como me volteó conmigo Brian y dijo, mi Silver. Y yo, caray. Sí, ya. Entonces no sabía. Yo creo que vamos a acuñar ya el término, ¿no? Hacerse una silveriña. Sí. La Silver. Voy a aplicar la Silver. La silveriña. Sí, la silveriña. La verdad es que sí. Aquí también tengo que decir que yo creo que todo el mundo tenemos nuestros silvers, ¿no? En nuestras comunidades. Aquí también teníamos a nuestro querido Wens, que la verdad que se nos fue envidioso, dice el silver. Nuestro querido Wens, el rey vampiro del sur de México, se nos fue para México, así que ojito a todos los de Ciudad de México, ahí tienen un vampirazo y era el rey de los críticos y se la estaba jugando ahí con otro también que es Sergio, el Search, también le está dando bien duro a los vampiros aquí, entonces siempre tenemos máquinas de críticos. Suena apodo de asesino serial, el rey vampiro. Sí. La verdad, mira por aquí te están echando flores, Link. Dice Sigmund Freud dice que el Link, el más guapo de los guapos. Es Solache, se me hace. Solache. Pues oye. Sí. Uy. Dedicadas mis partidas y te dedico otra cosa. El nude después en privado. Luego me cierran el canal. Oye, pues sí, como íbamos diciendo. Monetizan. ¿No? Sí. Cuidadito. Como íbamos diciendo, la verdad es que el ambiente que se genera está increíble. Yo la verdad que el propio juego, como decíamos, ¿no? Genera esa comunidad que al final no es ganar o perder, sino al final es seguir aprendiendo y hacer que toda esta familia siga creciendo. ¿Tú cómo lo ves, Vic? Sí, el juego es divertido, te une con una comunidad y yo pienso que es lo más importante. Al final de cuentas, perder o ganar, una buena o mala tirada, cualquiera va a estar sacando. Uh-huh. Más el silver, las buenas, pues. Así está. Pero aún así, pues sí, o sea, el simple hecho de que algo te divierte lo vas a seguir haciendo, así que yo pienso que agradable en ese sentido, sí, divertido. Claro. Y por aquí Sigmund Freud te está pidiendo un beso. No sé si tú le darás con el gusto. Aquí no, chiquis triquis. Aquí no, chiquis. Te digo en privado. Ahí ya verán que te va a pasar incluso más que un besito. No te preocupes. Perfecto. Oh, ¿cómo sabes? ¡Oh, diablos! Muy bien. Vale, pues nada, Luink, no sé si quieres añadir un poquito más con ese tema, ¿no? Pues es que el centro de la reunión de hoy, de la entrevista de hoy, de la charla de hoy, que es el Nations Cup. El Nations. No sé si quieres añadir algo más. Pues quisiera comentarles a todos que para el año que viene se motiven, que practiquen un poquito en línea y entren, porque de verdad es una experiencia muy agradable. Respecto a más adentro del juego, creo que ya mencionamos lo más destacable, cómo se hacen los emparejamientos y el cómo son las partidas como jugadores. Así que yo pienso que el tema está cerrado. Nada más a saludar a mis miembros del equipo, el buen Raidan, Axel, Mitch, muy bueno también. Es una persona súper agradable, no sé si te ha tocado conocerlo. No, fíjate, aquí hay mucha gente que todavía no he tenido el placer ni de hablar ni de quedar con ellos. Desde aquí una invitación a todos, Y él está jugando ahorita desde Francia. Wow. Francia, parece que está dando sus partidas. Él es francés y se abierta el español y el inglés. El francés, imagínate. No manches. No, pues. Y al Nahum, yo pienso que sí lo conocen todos, es un meme con patas. Es muy divertido. Solache, mi miembro favorito, digo, guiño. Excepto por Solache. Eso está bueno. Taltred, Starif, que te la ha rifado durísimo. Okay, sí, pues muchas gracias a todos por pertenecer a este equipo y por estar
pendiente de todo lo que está ocurriendo. Muchas gracias y saludos a todos. No, pues gracias a ti y la chamba que te corresponde, Link, por esa unión. La verdad es que se te agradece. Ojalá ellos lo tomen así. Seguro que sí, seguro que sí. No, para nada. Seguro que que están súper contentos. La verdad es que siempre el ambiente que me llega, las noticias que me llegan del equipo de México, siempre es de un ambiente bien chingón, bien chido, bien bueno. La verdad que sí. Sí. Enhorabuena. Darle todo. Qué bien. Pues nada, yo creo que podemos incluso ya irnos un poquito más adelante. Todavía tenemos un ratito. No sé si querrás echarnos aquí una breve, pues no sé, compartirnos esa idea que tengas tú del futuro que le espera a Underworld, su Link. ¿Cómo lo ves? ¿Tenemos un ratillo todavía? Ok, sí, del futuro del juego. ¿Sabes qué? Yo pienso que el power creep es demasiado notable en este juego. Las bandas recientes demuestran demasiado el power creep. Se ha notado en las bandas que ahorita están muy fuertes. Por ejemplo, Drepur, Serafón, Elathine. Son bandas que tienen reacciones en el turno del oponente. Reacciones después la fase de poder. Hace muy impredecible el juego. Yo pienso que a futuro pienso que tal cual ese es el futuro. Las reacciones, seguir sacando bandas con reacciones fuertes, hacerlas más versátiles, más impredecibles, tal cual. Además de que las cartas de facción, en mi opinión, cada vez salen como más rotas, por así decirlo. Yo recuerdo cuando yo entré al Underworlds, las bandas que eran meta usaban muy pocas cartas de facción. Sí, la verdad. Era como un revoltijo completo, de 2 cartas de cada banda que ha salido, una carta de acá, una de acá, una de acá. Y ahora hemos visto que hay bandas que pueden usar 15 de sus cartas de facción en total, ya con objetivos, upgrades y todo. O 12 o 10, que para mí es muchísimo. Y me gusta eso, que la misma banda se mantenga por sí misma con sus cartas, que puedan tener un juego fijo. Eso significa que van a ser más duraderas a futuro, que en el futuro, por ejemplo, ahorita podemos ver, si vemos cualquier tier list, vamos a ver que, por ejemplo, las bandas de la primera temporada están muy abajo por eso, porque sus cartas de facción no son suficientemente buenas y la misma banda no es suficientemente buena. Entonces yo pienso que el futuro tal cual del Underworlds son las bandas que son buenas sin importar tanto en qué temporadas estén jugando. Lo que se dicen las bandas que tienen buenas cartas de facción, ¿no? Exacto, y vimos que tienen muchas, que las bandas ahora doblan el staple. El staple son como las cartas comunes. Muchas tienen su +1 heridas, todas tienen su +1 daño, todas tienen su +1 dado. Hay unas que van hasta más allá y tienen, por ejemplo, los Elathine tienen una carta que les da +1 heridas y los hace inmune a letales. O +1 daño, pero con restricciones. O repetir dados, cosas que son como genéricas, como se puede decir la carta que todos tenemos de +1 heridas, pero hace que la puedas jugar 2, 3 veces, entonces te da como mucha consistencia a tu baraja. Y yo pienso que ese es parte del futuro, que las mismas bandas puedan dobletear la estrategia que quieran jugar. Claro, ahí está, la verdad es que sí, yo creo que coincido totalmente contigo, Link. La verdad es que creo que las únicas bandas que han intentado o que sobrevivieron un poquito en las primeras temporadas son las que, por supuesto, tienen sus propias cartas y están más o menos fuertes, ¿no? Que tienen pues una cierta sinergia con esas nuevas mecánicas, ¿no? Pues de hambre, de primacía y todo el rollo, ¿no? Sí. Entonces, totalmente de acuerdo. Pues muy bien, y ya para acabar un poquito el tema este del futuro, ¿qué bandas crees que van a salir, Rick? Digamos, en la caja del starter de la quinta temporada, ¿qué bandas crees que van a salir? Y luego, a partir de ahí, ¿qué crees que va a salir? Muy complicada esa pregunta para mí, ¿eh? Échate a la piscina, venga, tú puedes. Yo no soy el más como adecuado para decir eso. Ojalá si Roy está en el chat, Roy te la adivina. Roy sabe hasta cuándo nos vamos a morir todos. A la máquina, pues Roy, por favor, comparte. En cuestiones de Roy, es cualquier cosa que diga Roy ahí, yo digo sí, cierto. Ahí si está. Roy lo dice, Roy dice es lo más probable. Tú saltas.
Perfecto, oye, pues Roy, por favor, coméntanos, de mientras, ya sabemos que estás ahí. Dinos. Puedes, si no. Sí. ¿Qué dice tu bola del futuro? Dice, ya se irán a otro reino, dice el Roy. ¿A qué reino nos vamos? Ya nos vamos a despedir de Bisgrave, de Gur. Que por cierto, desde aquí, spoiler, voy a empezar a preguntar a la gente qué tipo de lore quiere, porque ya se nos está acabando un poquito lo que es el lore de Warhammer, entonces también vamos a ir preguntando un poquito por ahí a ver hacia dónde quieren ir conociendo a la gente, porque hay un lore increíble. Pero bueno, orcos, ¿tú crees que saldrán orcos en la season? Estos orcos nuevos que se ven. Si yo pienso que van a salir o les Sí, o también a ti, también, ¿eh? Ya me imagino, por lo nuevo que está saliendo en Age of Sigmar. ¿Tú crees que vendrán en esa caja de starter? No lo sé, te digo que yo de verdad, a mí se me complica bastante esto de predecir como... El cual, tanto en bandas como cosas que van a salir en Age of Sigmar, siempre se me va el hilo. Orcos, no sé, ¿te puedo decir lo que a mí me gustaría que saliera? Ok, sí, pues dinos, porfa. Que es mejor, o sea, no va a tener nada que ver, pero como a mí me encanta Tzeentch, me gustaría que saliera algo que sea más... algo mejor de Tzeentch, porque la banda que está ahorita no está nada buena. Lejos de los 9, cuidadito, porque si está por aquí Zencho, te va a tirar todos los trastes en la cabeza. No, pero sí es verdad que Zench, pues oye. Algo que yo platicaba, que es muy absurdo, pero a mí me gustaría, pero es absurdo. Miniaturas, o sea, no muchas, pero sí que ocupen 2 hexágonos. No mames, yo llevo con esa idea, pero desde que comenzó. ¿Sí? Sí, yo dije, un araña. Cuando salió el simbolito de los orcos salvajes, yo estaba súper prendido diciendo, no mames, va a venir una araña enorme, va a ocupar 2 hexágonos. Sí, estaría increíble. Pero vamos, no sé. Es algo que a mí me gustaría y que, pues, ya ves, como siempre, a partir de Bisgrave van como metido mecánicas nuevas. Es un poquito un poquito complicado y malo a la vez desde mi punto de vista meter mecánicas nuevas todo el tiempo, porque saturas el juego y ahora cuando quieres aprender desde cero, sí, es muy complicado. Cuando ya le sigues el hilo desde antes, pues a una mecánica nueva como la primacía o así, pues dices, no es la gran cosa. Pero aprender desde cero con mecánicas nuevas es muy complicado. Entonces, más bien sería como innovar un poquito en estos efectos que tienen las mismas bandas, como eso que tienen... Las reacciones, ¿no? Que decías, ¿no? Esas posibilidades de reacción. Sí, vimos mucho en Dire Chasm que se dio que la misma banda tiene una dinámica y solo solo personaje te dice qué es lo que hace. De todos los demás nada más le ponen como la palabra clave y ya de ahí lo lees. Entonces eso y el hecho de que saquen miniaturas así que ocupen 2 hexágonos, porque me decían algunos, pues está muy absurdo, ¿no? No está a veces chiquito el tablero. Ya contamos que eran como 90 hexágonos y dijimos, pues aquí cabe porque cabe y si no cabe, o sea, unas por otras, ¿no? Claro que a lo mejor le puedes pegar por todos lados. Ojito. Pero también te puede apoyar por todos lados porque ocupa 2 hexágonos. Ahí está. O puedes ponerla bloqueando, algo así que le pongas 1000 defensas y pones el campo en forma de rectángulo y lo dejas bloqueando tu tablero. Una cosa así interesante se podría dar de mecánica, entonces me agrada la idea. Además, para sacar miniaturas más vistosas, aunque igual obviamente ya está el Age of Sigmar, ya está el Warcry incluso, que tienen figuras así grandotas, increíbles. La verdad. Yo creo que les va a costar, pero yo creo, por favor, papá Games Workshop, escúchanos, mete miniaturas de 2 hexágonos. Bueno, es una idea que a mí me agrada, no cualquiera va a compartir la opinión, pero no, a mí obvio, me agrada mucho la idea. Obvio, a mí también, te digo, ya llevo tiempo como bien prendido con esa idea y sería increíble. Imagínate un dragón de los maritas o una araña o... No, es que estaría brutal. Un ogro, que salga... un Molog 2.0 que sea... Algo tipo así. Imagínate. Tipo así. Vale, pues mira, fíjate, Roy dice que nos vamos al reino de Ulgu, el reino de la muerte y la sombra. Ojito. Uy, qué genial, ¿eh? Ojito, que sí. Ojito al reino de Ulgu. Dice, y así aprovechen para presentarnos a los elfos Malerion. ¡Wala! Chingón estaría. Y también dice Roy que ahí también hay spoilers de Enanos del Caos,
ojito, enanos del caos, por los rumores de los Hogwarts, que están ahí como haciéndose sus trapicheos entre ellos. Entonces es muy probable que haya enanos del caos para la siguiente temporada, que va a estar muy, pero que muy interesante. Ojito, porque Pablete también dice una idea que está muy, muy, muy a la par de lo que estamos diciendo los dos hexágonos, que dice, a ver, yo quiero que saquen una banda que sea un barco de los Caradron, de los enanos pistola. No manches, sería buenísimo. Lo que pasa es que estaría chido. Imagínate, pues yo qué sé, un Izelkurt, no me sale la hora de la palabra, uno de los zombies intentando pegarle al barco. Va a estar complicado, pero bueno. Sería un boss, sería un jefazo ahí para vencer, como cuando salió el molón. Justo. Algo así, me imagino, ¿no? Justo, estaría muy, pero que muy bueno. La verdad que sí, estaría bien chingón, bien chingón. Y gracias, chicos, en el chat por esas ideas. Y la verdad es que... Cuéntanos. Son ideas que suenan ahorita como inconcebibles a todo lo que ha salido, pero que a futuro a lo mejor estaría interesante. ¿Quién sabe? Así es. Yo sigo soñando y yo quiero ver una miniatura de 2 hexágonos. Eso está clarísimo. Y yo también. Muy bien, Luis, pues ¿qué te parece si vamos un poco cerrando y vamos llamando un poquito a la gente pues que consuma contenido digital y sobre todo pues que nos des tú un poquito la versión y la visión que tuviste tú en el momento que empezaste a descubrir todo este mundo digital, ¿no? Pues ya nos comentó Luis que dejó hace más de un año de jugar y hace relativamente poco empezó a descubrir todas las opciones digitales que había, ¿no? Entonces, porfa, Luis, cuéntanos a ver y qué les tienes que decir a la gente que quizás no está tan puesta en el mundo digital de Warhammer Underworlds. Pues que se incluyan, por supuesto, porque es una manera... yo pienso que es la mejor manera en este momento de conectar con la comunidad, sobre todo de habla hispana, para todo realmente, o sea, si quieres jugar, si quieres pulir un deck, si tienes dudas del ruling, recomendadísimo entrar a los grupos y estar al tanto de lo que sale, porque vaya que ayuda bastante, ¿eh? Yo pienso que ahorita mismo la mejor forma de estar mejorando, pedir consejo y todo eso es mediante, pues digitalmente. A menos que tengas una comunidad muy grande en tu hogar, que también pues ayuda bastante. Sí, eso también, sí. Pues la verdad es que sí, la verdad que el link por aquí yo creo que vamos a ir cerrando y como te he dicho muchas veces, muchas gracias por tu chamba, muchas gracias por tu calidad como jugador, persona y capitán del México 2. La verdad es que... No, pues... Dime. Gracias a ti, porque también todo esto de aventarte a directos, entrevistas y aventarte todo el medio digital es algo que ayuda muchísimo. Es más, yo no estaría aquí de no ser por tu canal de Buscaglorias. De hecho, me va a emocionar. Se va a salir la lagrimilla. Pues gracias, Link. Gracias. La verdad es que no, en realidad toda esta chamba, todo este trabajo, todo este trabajo digital al final es para eso, ¿no? Para unir a la gente, para hacer que la comunidad crezca. Y simplemente hasta ahí, porque sabemos que no vamos a ganar ni un duro, no vamos a ganar ni un peso con ello, y estamos completamente por amor, ¿no? Por amor a la comunidad. Sí, son muchas cosas. Son muchas cosas las que se ganan que valen más que el dinero. Efectivamente. Tienes toda la maldita razón, Link. La verdad es que sí. Fíjate que al final, qué pedazo de personas estamos conociendo gracias a este juego, ¿no? Y la cercanía que tenemos con gente que igual nunca la hemos visto, y de repente haces un clic tremendo y conoces a gente que te llega, ¿no? Y tienes una conexión. Sí. También agradecer a Alejo por su trabajo digital, estar haciendo los rankings y estar al pendiente de la comunidad. Ahí está. Muchas gracias. Ahí, la verdad es que hay muchísima gente que se la está mamando, como se dice aquí en México. Por aquí también está Pablete. La verdad es que hay muchísima gente que está haciendo un montón de contenido, así que por favor consuman contenido porque tienen a raudales. Ya saben, tienen chorro de canales, chorro de foros y montón de canales que tienen que seguir y consumir, la verdad. Y desde aquí también tengo que decir, mañana tenemos otro directo y nos acompañará Iván Laureado, que es como el que creó y el que está llevando todo el tema del Discord de Wargames castellano. O
O sea que también un abrazo y la verdad que se le agradece muchísimo también la chamba a nuestro queridísimo Iván. Así que nada, con eso... Iván, no te conozco, pero te agradezco. Gracias por todo y perdón por tampoco. ¿Cómo era? Algo así, ¿no? Sí, la verdad. No conozco la frase, pero se entiende. Se entiende. Claro que sí. Pues muy bien, Luis. Pues no sé si quieres añadir algo más de ir cerrando ya definitivamente esta pedazo de entrevista, esta charla entre colegas. Sí, podemos hacer una cosa que quiero hacer, y proponer a mi equipo también, o a quien quiera que sea. Tengo un equipo, usualmente yo ya jugaba competitivos de otras cosas, por supuesto. Y tenemos el equipo de aquí de Tepatitlán, se llama Éxodo, se los presento a todos, a ver si se ve. Ok, por ahí wow. se ve, ¿no? No manches, estrenando, entonces, genial. Por favor, muchachos, quería comentarles a los del equipo, o a que, sobre todo a mi equipo, ojalá y lo vea. A ver ya está por aquí Mado Shadow. Ahora que me conocen por aquí, para hacerles su camisa con su nombre, por supuesto. Chingón. Camisa con su nombre y con su posición que jugaron, o la banda que jugaron, lo que quieran. Pero me estaría muy orgulloso de ustedes que tengan la camisa, que la porten en torneos. Y que estén ahí apoyando al Éxodo, que es este viaje de todos por formar una comunidad donde estemos todos felices. Wow, pues genial, Link. Gracias por esa chamba, gracias por esa iniciativa y gracias por compartirnosla. A ver si llegamos aquí a un chorro de gente, a ver si se van animando. Y nada, yo creo que antes de cerrar... que se contacte conmigo, cualquiera. Ahí está. Y vamos a dejar enlaces en los comentarios y todo el rollo, así que ya saben, estamos completamente abiertos para cualquier información o cualquier duda. Contáctenos, ¿vale? Desde aquí yo creo que vamos a ir cerrando ya el directo sin antes despedirnos de toda la hermosa gente que ha estado en el chat. Vamos a ver por aquí quién tenemos. Tenemos a nuestro Aldito, al Roy, a Ace Wizards, a Mind of Shadows, a Miss Lenity, a Pablito, al Rogarn, Sigmund Freud, Silver Steve y Social Friends. Pues, señores, muchísimas gracias por venir hasta este directo, gracias por compartir este contenido y estar participando en los directos. Aquí les vamos a estar compartiendo este video en breve ya en el canal de YouTube. Y sin más, pues yo creo que vamos a ir cerrándonos. Un saludo, Aldito, dice que saludos para el Link y Acero, nos vemos en los tableros. Perfecto. Y sin más, Link, saludos, igual. Yo creo que casi ya todo el mundo ya es obligado, a todo el mundo que pase por aquí, la única manera que tengo de ponerlo contra las cuerdas es si conoces cómo se cierra en el Buscaglorias. No. Vale, no te preocupes, tú ahí sigue entonces. Pues nada, muchachos, ya saben, como siempre nos despedimos en el Buscaglorias. Abrazos, mucha gloria y múltiples críticos para todos. Para todos. Link, muchísimas gracias, bro. Adiós. Cuídate. Muchas gracias a todos. Chao, cuídense. Gracias por quedarte hasta aquí, Buscaglorias. Te espero en el próximo video y recuerda escribir aquí abajo en los comentarios qué te ha parecido esta entrevista y si tú habrías hecho alguna otra pregunta. Y ya sabes, si no lo estás, suscríbete, comparte y dale al like, que parece que no, pero ayuda muchísimo al canal. Y como siempre, te espero en los directos de Twitch, donde interactuamos contigo personalmente. Para que lo tengas más fácil, te dejo abajito en la caja de comentarios los enlaces a todas nuestras redes. Y sin más, Cero se despide. Abrazos, mucha gloria y múltiples críticos para todos.